Bueno, hoy tenemos nada más ni nada menos que a José Francisco García, que es el CEO de Emergia Iberia, que es una de las empresas más importantes en el mundo de contact center, y además es vicepresidente de SEX, que es la Asociación de Experiencia en España. Así que tenemos un montón de cosas interesantes que hablar y vamos directo a conversar. Primero que todo, José, gracias por aceptar esta invitación y vamos a hablar de Dani, porque tú tienes bajo tus alas directas como 7,000. Más si contamos en la asociación, pues ahí estamos hablando de miles y miles de personas. Así que gracias por estar acá. No, no, muchas gracias a ti, Julián, por la invitación a participar en este podcast tan interesante y nada, encantado de participar. Gracias, Julián. Bueno, vamos a hablar primero de los retos, porque es que en este podcast hemos tenido muchísima gente que está en el mundo de experiencia de cliente, normalmente del lado del cliente, que es quien contrata los contact center, por ejemplo, son los encargados ahí. Pero ustedes están como en el campo de batalla, o sea, yo los veo a ellos como que son los generales que hacen las estrategias y todo eso, pero luego los soldaditos están todos contigo, todos esos Danis están ahí. Y estamos hablando de que ustedes tienen unos centros físicamente en España, pero también en Latinoamérica, en Colombia tienen una cantidad de cosas. ¿Cómo hacer, cómo es ese reto de tener gente en lados tan distintos del mundo y poder así, aún así entregar una buena experiencia de cliente? Bueno, pues yo creo que lo importante es que al final el servicio se preste en en unos niveles de calidad excelentes, con confianza, con empatía y con satisfacción para el cliente final, independientemente de donde geográficamente se atienda, ¿no? La interacción, ¿no? Y yo creo que en ese sentido es importante, ¿no? Que la compañía pues tenga una cultura fuerte, con unos valores muy claros, ¿no? Con una forma de trabajar y un modelo que no dependa, ¿no? De las ubicaciones físicas de la compañía y que de alguna manera garantice que las cosas se gestionan de igual forma, ¿no? Independientemente de donde se preste el servicio, ¿no? Nosotros en nuestra compañía siempre hemos estado muy obsesionados con esto, y eso también, pues que lógicamente en compañías que somos muy intensivas en mano de obra y donde hay mucha jerarquía, ¿no? En los contact centers y no solamente estamos hablando de la cantidad de teleoperadores que tenemos, sino también de la cantidad de mandos intermedios, ¿no? Que están Claro, gestionando claro, claro. todos esos equipos, pues es muy importante, ¿no? Que al final todo el mundo actúe con una determinada, ya digo, ¿no? Adherido a la misión de la compañía, a la visión que tiene la compañía, a los valores que tiene la compañía y de forma que también nos identifiquemos mucho con las marcas para las cuales trabajamos y que de alguna forma también estas personas interioricen y se comprometan con esa marca, ¿no? Porque al final nosotros trabajamos para todos los sectores, todas las industrias, todas las verticales, desde banca, Eso, desde eso, te iba, telco. eso te iba a preguntar porque me parece muy desafiante porque me dices, bueno, lo más importante es tener una cultura sólida para que no importa si estás en Colombia o en España o en donde estés, te sientas parte de la compañía. Pero al mismo tiempo, cuando yo hablo acá con empresas gigantes que son tus clientes también, ellos lo que más me dicen es que lo más importante es que su contact center sienta la cultura propia de la empresa. Entonces, ¿cómo diablos haces para tener a una misma persona en dos culturas que pueden ser distintas? Bueno, yo siempre digo que al final nosotros de alguna manera tenemos que cuidar mucho a las personas, somos sus empleadores, somos los que lógicamente gestionamos su contrato, su nómina, gestionamos sus vacaciones, sus turnos, sus horarios, obviamente acorde a lo que son las necesidades de nuestro cliente final, pero somos los empleadores, ¿no? Y Claro. lógicamente en el entorno de trabajo en el que esta persona se desenvuelva, en el acompañamiento que tenga desde el mismo momento que entra en la compañía, seleccionado por nuestro área de recursos humanos, en el onboarding que tenga, en lo que es el acompañamiento en los días de operación que tenga para que la curva de aprendizaje la supere, ¿no? A la mayor velocidad posible y con el mayor éxito posible, pues lógicamente dependa que luego todo lo que tiene que ver también con esa identificación de la compañía, pues siga su curso. Pero lo importante es que entre en una compañía en la que se sienta a gusto, ¿no? Que se sienta bien, con unas buenas facilities, con un buen clima laboral y a partir de ahí, pues lógicamente, oye, hay que engancharle con aquello para lo que es representante, ¿no? Pues es representante de una compañía de telco, es representante de una compañía de banca, de seguros, de turismo, bueno, del sector que sea, donde ahí lógicamente nosotros invertimos también y de la mano de nuestros clientes, ¿no? Pues mucho tiempo, ¿no? En formación de la compañía, en formación de producto, en formación de procesos, de herramientas, etcétera, y sobre todo también en lo que es la cultura de atención, el estilo de atención que cada una de las De compañías cada una. tenga, ¿no? Nosotros podemos dar unas capas que son muy transversales, ¿no? A nivel formativo, ¿no? De cómo atender una llamada
o cómo atender un chat, o cómo atender un email, etcétera, ¿no? Pero, lógicamente, a partir de ahí vienen muchos temas que ya son muy específicos de cada una de las operaciones. Y yo creo que ahí la base es, pues, contar con buenos equipos especialistas, ¿no? En todo lo que es, pues, estos temas formativos, ¿no? De no solamente formación inicial, sino la formación continuada, y contar con unos buenos mandos intermedios, ¿no? Que realmente lideren al equipo, ¿no? Que lideren a ese equipo y que se preocupen persona a persona de cómo va, de cómo evoluciona, de qué necesidades tiene, de que haya un feedback activo, ¿no? Una retroalimentación activa, ¿no? Y que podamos ir garantizando la mejora del performance en todos los indicadores de estas personas, ¿no? De estos teleoperadores. Ok, ahora yo me pregunto, porque es que realmente yo admiro mucho lo que tú haces, porque es que yo conozco el sector, y o sea, me lo imagino porque lo veo desde el lado del cliente, y es, bueno, está muy bien todo lo que me acabas de decir, ya está, pero la realidad del sector también es que quien entra a trabajar a un contact center normalmente es una persona que no es su sueño de carrera, ni es un trabajo donde quiera estar toda la vida. Tenemos unos niveles de rotación gigantescos en estos temas. Entonces, esto que me estás diciendo me parece genial, pero lo veo súper complicado de mantener en la medida que tienes, no sé cuál será el nivel de rotación, pero yo sé que fácilmente está por encima del 30%. Entonces, haces todo esto, haces la formación, haces la cultura, los pones de representantes, y a los 6 meses ya tienes otra gente completamente nueva. ¿Cómo maneja uno eso? Me parece muy fregado. Mira, pues todo depende. ¿Hay niveles de rotación? Sí, obviamente los hay. No son los mismos en un tipo de campañas y en otras, no son los Ok. mismos en campañas, por ejemplo, relacionadas con una televenta, ¿no? Que es un servicio, pues a lo mejor, pues más difícil, más duro, ¿no? Sobre todo cuando es venta fría. Pero hay otras campañas, a lo mejor relacionadas, por ejemplo, con banca telefónica, en las cuales, pues, bueno, no tenemos tanta rotación, la gente aprende mucho, ¿no? De lo que es cómo trabaja un banco, del servicio que los bancos prestan a sus clientes. Puede ser una buena plataforma para el futuro, ¿no? Pues a lo mejor Ok. seguir dentro de Contact Center o estar, ¿no? En otras áreas o en otras compañías que pueden ser bancos, que pueden ser empresas Ok. financieras, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, todo es relativo, ¿no? Dices, rotación, sí. Tampoco es la misma rotación, por ejemplo, en países, ¿no? No es la misma rotación la que tenemos en España a la rotación, por ejemplo, lo que tenemos en Colombia. Incluso dentro de Colombia no es misma la rotación que tenemos en las distintas ciudades donde estamos, ¿no? No es lo ¿Así? mismo. ¿Dónde Sí, hay más rotación y dónde hay menos? pues mira, la rotación mayor se da en grandes ciudades como por ejemplo Bogotá o Medellín. Y por ejemplo Ok. nosotros en Manizales, que es donde tenemos nuestro principal hub para lo que son operaciones de deslocalización al mercado español, Manizales es una ciudad un poco equivalente a lo que sería un Salamanca en España. Es Ok, una ciudad sí. universitaria. La Ajá. gente desde muy joven empieza a trabajar alternando o compatibilizando estudios con trabajo. Y hay mucha gente de nuestra compañía que empezó como teleoperador y ahora son directivos de la compañía. Ok, eso me encanta. Claro, llevamos 14 años allí y ha habido mucha gente que ha crecido mucho con Ok. Emergia, ¿no? En estos años, ¿no? Entonces, sí, hay gente que dice, bueno, pues mira, probé y esto no es lo mío, pero hay gente que dice, probé y esto me gusta, y Ujú. de agente pasa a coordinador y de coordinador a supervisor. Al final, la promoción interna en nuestra industria es algo que valoramos, que potenciamos mucho y que la Ok. gente valora, ¿eh? Si al final tienes ganas, tienes, oye, pues interés, ¿no? Por crecer profesionalmente, ayudamos a las personas y hay muchas personas que acaban siendo pues directores de una plataforma o directores de un servicio o directores de un área, ¿no? Entonces, yo te diría que al final la gente que está en el sector, la gente que lleva muchos años, puede haber casos en los que diga, pues mira, es que me metí aquí, me conformo con lo que hay, no hay otra cosa, me gusta mi trabajo, pero punto. Pero realmente hay mucho apasionado de lo que es lo que hace a diario. Y creo que además es lo que de alguna manera hace, ¿no? Que muchos de los servicios que tenemos tengan buenos resultados a nivel de satisfacción, a nivel de NPS, porque hay gente que realmente empatiza tanto con el problema de la persona que tiene al otro lado, se esfuerza tanto por resolver, por entender su problema y darle la mejor solución, que finalmente, oye, pues hacen que disfruten de su trabajo, ¿no? Totalmente. A veces es duro, pero bueno, yo creo que como cualquier otro trabajo en la vida, ¿no? Totalmente, de todos los trabajos son 100% de acuerdo. Y de hecho, lo que nosotros enseñamos en la escuela de anfitriones es le ayudamos a la gente a descubrir que servir es un privilegio, que realmente uno puede ser muy feliz ayudando a los demás. Es uno de los trabajos que puedes tener el mayor nivel de felicidad a cambio si estás en lo que tú acabas de escribir. Así que lo puedo entender perfectamente. Ahora,
Ya está. Y sobre todo yo no puedo imaginar, tienes un cliente bueno, tienes una marca buena, buen soporte del back office de parte del cliente, pues te puedes, ahí no veo el problema, estamos bien. Pero me da mucha curiosidad, ¿qué pasa cuando tienes campañas de las difíciles? Pues acuérdate, nosotros estamos en el tema de ayudar a transformar a las personas. Y a veces yo no sé si yo tuviera una persona ahí, ¿cómo le digo? Si el nivel de frustración que debe haber cuando tienes una campaña de televenta donde llamas y llamas y te cuelgan y te cuelgan, te insultan, te hacen un montón de cosas. ¿Qué les dices para ayudarles a sacar callo y a que no salgan corriendo? Yo no sé si yo aguantaría más de un día, te digo. Pues mira, en ese caso, en el de la televenta, no es sencillo, pero partimos de la base de que al final las personas que están en una campaña como televenta les gusta la venta. Eso es Ah, muy ok, importante, eso es muy ok. importante. No puedes tener a personas que realmente no les guste la venta en una campaña de venta. Y lógicamente, al final, ahí también tienes que invertir en desarrollar los skills que hacen falta para tener una venta efectiva, una venta de calidad también, una venta en la que consigas primero, ¿no?, enganchar al cliente para que te deje hablar, que muchas veces es lo más complicado, pero que una vez has conseguido, has dado ese paso, te permita explicar bien el producto, las bondades del mismo, realmente hacerle ver al cliente, en base lógicamente a las necesidades que pueda tener, que le estás poniendo algo muy bueno Ajá. encima de la mesa y que de alguna manera, bueno, pues se tiene la oportunidad de beneficiarse de ello, ¿no? Obviamente hay que trabajar mucho pues en estas campañas pues la tolerancia, la frustración efectivamente de que no te escuchen, ver un poco cuáles pueden ser los ganchos, ¿no?, para conseguir entrar en esa conversación, la empatía que tienes que tener con el cliente y además cuando esto se da no en España sino se da en Latinoamérica, también Ujú. ahí cuidamos mucho que hay que tener paciencia con el cliente español porque a veces somos un poco bruscos Sí, al entendimiento de una persona, por ejemplo, de Colombia y sí, sí, es terrible. no significa que estemos enfadados, sino que No, a no, veces no somos sé, claro. así. Es verdad, eso es de las cosas más complicadas de entender para alguien de Latinoamérica, como hablan los españoles, que parece que te estuvieran regañando, pero en realidad están es hasta haciendo el chiste y son muy agradables, pero la gente no lo puede entender. Efectivamente, ¿no? Entonces, todo ese tipo de cosas hay que trabajarlas, ¿no? Hay que Ok. trabajarlas. Al final también estas personas están dirigidas por gente que son mandos intermedios que en su día fueron vendedores, que conocen lo que es la venta, el proceso de venta, la dificultad que tiene. Obviamente también en estas campañas tan duras hay una parte de incentivos pues muy interesante que está asociado a Ah, que, ok, oye, el claro. que vende pues puede ganar más a lo mejor que en una campaña de atención al cliente, ¿no? Ok. Y siempre cuidando que la venta sea una venta de calidad, que al final no tenga pues es una tasa de mortandad de 60 días alta o una no activación porque realmente no se han explicado perfectamente, ¿no?, lo que son las características del servicio en cuanto a prestaciones, precio, etcétera, ¿no? Todo eso lo cuidamos muy mucho. Pero al final estas personas, yo creo que desarrollándose en esta tarea, pueden estar muchos años en contact center o en el futuro pueden estar en departamentos comerciales vendiendo lo que quieran, ¿eh? Claro, después de esa escuela, ¿te imaginas? Sí, Son unos genios. efectivamente, es una gran escuela. Oye, y tenemos vendedores que llevan muchos años con nosotros. Muchos años. Sí, 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 ok. sí, muchos años. A veces, mira, a veces lo que pasa es que la gente a lo mejor, oye, pues se cansa de vender siempre lo mismo. Bueno, pues para eso qué bueno, ¿no? Que tenemos diversos Claro, clientes de diversas claro. verticales. Oye, hoy estás vendiendo electricidad. ¿Qué te parece si te pasamos a una campaña de telco o a una campaña de seguros o a una campaña de productos financieros? Y al final eso también les permite conocer distintos tipos de productos, distintas modalidades, otro tipo de venta, ¿no? Y a lo mejor incluso hasta cambiar un poco de la modalidad, pues a lo mejor de una televenta, pues a lo que puede ser una venta más de recepción en base a leads que se generan por marketing digital y que de alguna manera el lead ya viene pues con un interés distinto, ¿no?, a Claro, lo que es una venta pura fría, ¿no? claro, fría, Bueno, claro. hay que jugar también un poco con los momentos que puedas tener en cada campaña, con también las motivaciones que veas en el equipo de comerciales y también pues sabiendo un poco orientar muy bien a los equipos en cuáles son los objetivos y también cuál es el premio al esfuerzo que realizan por conseguirlos, ¿no? Que yo creo que eso también es fundamental en este Ok, tipo de campañas. vale, vale, me encanta, convencido, lo tengo. Otro reto que quiero que me expliques, porque es que acá hay varias cosas que me interesan. Cuando nosotros estamos con nuestros clientes, lo que hacemos con su gente, a estos Danis, es que les enseñamos que lo más importante es el cliente y que le den la atención, que le den el tiempo y tal. O sea, realmente nosotros les enseñamos que para lograr un buen NPS y una buena conexión con el cliente, necesitan conexión y tiempo. Pero y eso nos lo piden nuestros clientes, obviamente, porque quieren subir NPS. Perfecto. Imagino que a ti también, obviamente, te piden NPS y te piden eso. Pero al mismo tiempo, puede que la misma persona o su compañero de trabajo te dice, mira, yo quiero que esto me salga más económico y entonces necesito que lo haga rápido.
Y son dos cosas que son opuestas, o sea, o tienes muy buena atención y le das el tiempo que el cliente necesita o lo atiendes en chinga y le cuelgas rápido. Entonces, te están pidiendo a la misma persona posiblemente que haga dos cosas opuestas. ¿Cómo haces tú para manejar eso? Me parece súper complicado. Pues mira, eso es nuestro día a día, porque obviamente en los servicios que nos contratan los clientes, el tiempo medio de operación o el HT de las interacciones que gestionamos es súper importante porque es el que principalmente marca el coste, el precio que el cliente paga por esa interacción, ¿no? Y tú sabes que todas las compañías cuidan mucho sus presupuestos, cuidan mucho que tienen una cantidad de dinero de la que no se pueden pasar y al final los clientes lo quieren todo. Quieren la productividad acompañada De de la una buena experiencia inolvidable. calidad, una experiencia de cliente fantástica, unos niveles de CSAT, de NPS, de FCR muy buenos, ¿no? Entonces, es un reto, y es probablemente a veces lo más complicado, ¿no? Porque no nos olvidemos además que también tenemos que atender en un determinado nivel de servicio, cuando estamos hablando de atención de llamadas. No podemos esperar o hacerle esperar al cliente mucho tiempo en cola, porque eso ya va a ir en detrimento, ¿no?, de Claro, la nota que tenga el cliente, etcétera, etcétera, ¿no? claro. Entonces, al final, siempre hay unas referencias de tiempo, que son referencias que vienen pues del histórico del servicio, que obviamente pues de ese histórico, de esa referencia, pues puedes a futuro, ¿no?, con también incorporación de tecnología, incorporación en la revisión de procesos, mejorar incluso esos tiempos. No creo que sean objetivos antagónicos. Creo que si un cliente recibe una buena atención en menos tiempo, en 3 minutos que en lugar de 6, pues va a estar más Claro, más contento, feliz va a estar también, más porque nadie contento, quiere más perder feliz, ¿no? tiempo, sí, claro. Efectivamente, ¿no? Entonces, el reto también está en ver, oye, primero, cómo identifica nuestro agente rápidamente qué es lo que el cliente quiere, Es decir, rápidamente, oye, ¿cuál es el diagnóstico? ¿Qué problema tiene el cliente? Ah, tiene este problema. Oye, seguir importante los procedimientos, que los procedimientos en principio deben estar diseñados para que sean eficientes, ¿no? Que vayan a reducir lo máximo posible el tiempo, ¿no?, de gestión de esa interacción, ¿no? Entonces, si esto, de alguna manera, pues ya tenemos referencias, sabes que al final trabajamos en los call centers en tan cantidad de gente, pues con indicadores de dispersión, ¿no? Si hay alguien que lo está haciendo en 3 minutos y tiene buena calidad, ¿por qué uno que está en 6 minutos y también con buena calidad no va a poder hacerlo también en 3, ¿no? Bueno, estoy exagerando un poco porque las dispersiones suelen ser más pequeñas, ¿no? Pero es para hacerme entender. Entonces, esto al final tiene mucho que ver también con el trabajo de día a día, que obviamente los team leaders, los coordinadores, realizan sobre su equipo. Oye, yo soy el responsable de 15 teleoperadores, veo un poco cuáles son sus indicadores, veo cuál es mi escenario de cuartiles, dónde está cada uno, en qué cuartil, y veo un poco cómo los que estén en el cuartil pues más bajo, pues qué problemas tienen, cómo les puedo ayudar, y cómo pueden ir a un cuartil superior en el que tengo los agentes top, que son los que más rápido me realizan las tareas o con menor tiempo, pero además con mejores índices de Mejor CSAT, índice de de NPS o satisfacción. de lo Se que puede sea. ambas cosas. Ok. Efectivamente, ¿no? Y en este proceso yo creo que lo fundamental es esa, primero, formación inicial, formación de reciclaje y el acompañamiento, el feedback y la retroalimentación que tenga el agente, pues de su coordinador o de su técnico de CX, el técnico que está escuchando llamadas, que está viendo un poco cómo lo hace. Y aquí en todo esto, pues yo creo que también, oye, pues últimamente, pues estamos incorporando también mucha tecnología, algunas soluciones basadas también en inteligencia artificial que nos están ayudando, ¿no?, Claro, pues hacer las cosas ir mucho más más rápidas. rápido, ¿no?, a los temas y también a identificar, bueno, pues qué es lo que está pasando en las conversaciones, ¿no?, y cómo de alguna manera podemos Ah, mejorar claro, esa claro, claro. experiencia de cliente, ¿no? Vale, me encanta. Bueno, y eso entonces me da pie para el último tema que no quiero dejar por fuera, que me encantaría, es ahora con tu sombrero de SEX, de la asociación, porque cuando hablas de que formación y formación, que me encanta, porque ese es nuestro tema también, cuando estamos hablando ya no a nivel emergia, sino a nivel de todo el sector, acaba de pasar, según recuerdo, el Congreso de SEX o tiene los últimos números. Entonces, ¿tú qué nos puedes compartir de cómo está este sector y qué cosas interesantes salieron en estas últimas cifras? No, pues mira, precisamente esta semana hicimos la presentación del informe de mercado que emitimos todos los años, haciendo un poco el balance, ¿no?, de cómo va el sector en España, ¿no?, en las empresas que están asociadas a CEX. Y uno de los temas que tocamos es todo lo relacionado, ¿no?, con la formación, ¿no? Porque dices, oye, es complejo, ¿no?, en un sector como el nuestro, que tiene márgenes muy estrechos, invertir en formación. Bueno, pues al final de las empresas a las que, bueno, pues realizamos, ¿no?, el cuestionario, ¿no?, de, oye, de cuántas horas has invertido en formación en el año 24, etcétera, etcétera. Al final, pues de todas las empresas que estamos en la asociación han salido
un número ni más ni menos que de más de 2.300.000 horas de formación en el año 2024. Formación, pues inicial, que tiene que ver o bien con lo que es la formación propia de Contact Center o la inicial de producto, ¿no? De la marca en la que van a estar trabajando las personas. Pues por darte datos de todo este colectivo de horas, el 14% fue para la formación inicial de Contact Center, el 36% fue para la formación inicial de producto y luego el otro 50% pues es formación continua, ¿no? Lo importante que comentábamos de que es muy importante estar permanentemente reciclando, dando retroalimentación a los agentes, ¿no? Y tratando, ¿no? De que estén siempre con el mejor conocimiento posible para poder atender a los clientes, ¿no? Es una inversión súper necesaria. O sea, el sector y un trabajo como el que realizamos no podría realizarse sin este esfuerzo formativo, esta inversión formativa que lógicamente hace que, bueno, pues que la gente cada vez haga las cosas mejor o que en un momento determinado se actualice respecto, pues, a características de productos, de herramientas o de procesos, ¿no? ¿Quién paga esa formación, José? ¿La paga el Pues, cliente o la pues paga, mira, Mira, ustedes? obviamente sabes que los modelos de contact center son complejos, no es algo a veces tan sencillo como decir tantas horas a tanto precio. Muchas veces vamos a pago por éxito, a pago por llamada. En nuestros escandallos de costes, nosotros siempre tenemos que hacer el escenario o el esfuerzo, ¿no? de ver cómo provisionamos una parte de costes que tiene que estar implícita en los costes que tiene el servicio, Ok. igual Ya que los tienes un tiene en presupuesto metido en el... Ok, efectivamente, que muchas veces tienes que estimar, porque no sabes hasta qué punto, pero siempre es una aproximación en la que te basas en históricos o en la referencia que el cliente te dé. Cuando el cliente saca una RFP, pues es un dato que normalmente acompaña, ¿no? Para que los oferentes puedan realizar esa valoración de costes. Y si no viene la RFP, pues en la ronda de preguntas es algo que solemos preguntar, ¿no? Oye, la formación inicial, ¿cuántos días lleva? La formación de reciclaje, ¿cuántas horas puede suponer al mes para una persona? Esas referencias al final son, obviamente, horas de coste en la que tienes que sacar a la gente de su puesto de teleoperación, claro, claro. No meterle en el solo, claro, aula, formarle y luego volver, ¿no? Y eso, pues lógicamente hay que presupuestarlo para que esté recogido, ¿no? En nuestro precio de servicio. claro. Ok, perfecto. Bueno, excelente. Última pregunta, que es la pregunta final siempre en este podcast. Que el podcast se llama ¿Qué hacemos con Dani? Entonces, yo lo que quisiera es desde tu silla, que es muy interesante como CEO de Emergia y además como vicepresidente de SEX. Daniela, que está ahí sentado en un contact center que está ayudando a unas organizaciones a tener buena experiencia del cliente. ¿Tú qué le dirías a nuestra audiencia, que son los responsables de diseñar y asegurarse de que haya buena experiencia de cliente en sus organizaciones? Respecto al factor humano, a Dani o Daniela, ¿tú qué consejo les das desde tu visión de tener 7,000 personas? ¿Cómo, ¿Qué consejo les das para que esos Danis puedan ser mejores en la experiencia de cliente? Pues mira, yo creo que hemos hablado durante la conversación de ello, ¿no? Pero yo lo resumiría de la siguiente manera. Yo creo que donde haya una persona que esté formada, que sea empática y que esté conectada, ¿no? Con el propósito de la marca a la que representa, pues yo creo que siempre hay una oportunidad de ofrecer una experiencia memorable para el cliente y para esa marca, ¿no? Y al final también te diría que independientemente de donde se preste ese servicio, no importa, puede ser en España o puede ser a miles de kilómetros de distancia. Si se dan esas condiciones, yo creo que nuestros clientes finales, esos que tienen un problema y que llaman a los contact centers, pues van a estar muy contentos. Perfecto, excelente. Bueno, pues muchísimas gracias. Aprendí un montón, me divertí un montón y estoy seguro que nuestra audiencia también lo va a hacer. Gracias, José, por haber venido. Muchísimas gracias a ti, Julián. Un abrazo muy Vale. fuerte.